En el caso de especificación recursiva de programas, esperen, escribo. ¿Tienen hambre ya? ¿En serio? Uy, no, muchachos. Entonces, especificación recursiva de programas. Entonces, yo, por ejemplo, quiero un programa, por ejemplo, para calcular el factorial. ¿Cómo puedo yo calcular el factorial? Digamos, el factorial de n. ¿Cómo haría? Solo sé n. Pues yo sé que esto es igual a n por el factorial de. ¿Estamos de acuerdo? N por el factorial de n menos 1. Y el factorial de. Y el factorial, el caso base sería factorial de qué? De 0, que es igual a 1. ¿Será que funciona? Vamos a calcular el factorial de 5. Ay, no, factorial de 3. Ya me volví perezoso. Entonces, 3 por ¿qué? Factorial de 2. Que esto es 3 por 2 por factorial de 1. Que esto es igual a 3 por 2 por 1 por factorial de 0. Y en total nos daría 3 por 2 por 1 por 1. Pues nos da efectivamente el factorial. Es decir, que uno podría especificar un programa que dependa de los datos pasados. No de los datos pasados, sino de los datos anteriores. ¿Sí? Porque pasado sería, bueno, sí, recursivo. Entonces depende de los datos pasados. ¿Sí? Si uno sabe para un valor, pues uno puede calcularlo a partir de los anteriores. ¿Qué es lo que explican acá? ¿Cierto? Le ponen una notación toda bonita, pero el mismo cuento. ¿Sí? Esto es para esto es para calcular una potencia. Este es más sencillo. ¿Cómo haríamos para calcular una potencia? ¿Sí? Ya les dije el del factorial, les digo el de la potencia. Entonces voy a ponerle pod, porque me gusta pod. Yo quiero calcular el pod de x3, x elevado a la 3, vale, válgase la redundancia. ¿Cómo lo puedo calcular? Que es igual a x por pod de qué? X, 2. Luego que tengo acá, x por pod de x, 1. ¿Cierto? Y podría seguir calculando. X por x por pod de x, 0. Y bueno, esto es caso base, esto vale 1. ¿Sí? De esa forma puedo calcular la potencia, ¿no? O ustedes dicen que no. Muchachos, los veo como raros. ¿Sí? Estoy asustado. ¿Sí? Estoy preocupado. Los veo extraños. ¿Y dónde dejé yo el control? Ah, échenle dedo a ver si prende. Bien, muchachos, miren esta especificación que hay por acá. Ay, muchachos, yo estoy feliz de volver, no sé ustedes. Bueno, es que la vaina es que yo soy enamorado de esta vaina. A ver. Miren esta especificación, muchachos. Vamos a especificar un árbol malvado. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Eso es un árbol desgraciado. Entonces, ¿un árbol qué es? Según esta especificación mediante gramáticas. Un árbol es o un entero, o sea que si usted ve un número, eso es un árbol. ¿Sí? Según eso. ¿Sí? Quizás en la vida real no sea así, pero en esa vida, en ese universo que creó esa gramática, sí. Y ahora, puede ser un símbolo seguido de dos árboles binarios, ¿cierto? En este caso no cabe el árbol vacío, ¿no? El árbol vacío no existe. Un árbol sin nodos. ¿Existirá, muchachos? Son preguntas como si fue primero el huevo o la gallina, ¿cierto? A mí me dijeron que fue la gallina, ¿sí? De otra gallina. No, mentiras. No, y no sé. Ok, entonces, por ejemplo, si yo les coloco un 5, ¿qué es eso? Un árbol, ¿cierto? Y si yo les coloco K, ¿cierto? K, y yo puedo empezar a reemplazar 5, 8. ¿Esto será un árbol? ¿Verdad que K5, 8, eso será un árbol? Sí. Si yo les coloco K,
P, 5, 3, 8, esto también es un árbol. Todo es un árbol, ¿sí? Entonces, esto nos permite generar valores válidos para un tipo de dato, ¿sí? En este caso definimos los árboles binarios de esa manera. Entonces en el parcial, por ejemplo, yo les coloco algo así. Especifique 3 valores válidos dentro de esa gramática. Pues sería hacer algo así, ¿cierto? Ahora, si usted hace algo raro y distinto y me convence, pues lo coloco bueno, ¿sí? Bien. Entonces, bueno. Este es el programa para calcular una potencia. Este es el de suma árbol. Ah, bueno. Algo muy importante, muchachos, es que esta especificación de datos es muy importante para poder definir los programas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo conozco cómo está estructurado el tipo de dato, pues yo puedo trabajar con él. Si yo quisiera sumar los elementos de ese arbolito, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué me dice la regla? Si yo quiero sumar los elementos de ese arbolito, entonces vamos a construir una función ahí toda malvada, ¿sí? Entonces define árbol sumado. Entonces lambda y entra un arbolito. Bien, muchachos, ¿qué hago? ¿Qué quería preguntar yo? Árbol vacío no existe aquí. Vamos a sumar los números. ¿Cuál es el caso base de esta gramática que ustedes ven aquí? Vacío no existe. Vacío aquí no existe. No, el árbol no puede estar vacío. La gramática no lo permite. O sea, aquí la gramática no permite un árbol vacío. Si es un número. Un número. Entonces, yo puedo preguntar. Si el árbol es un número, ¿qué retorno? Pues devuélvalo. Y en otro caso, ¿qué hago? Sumo, ¿cierto? ¿Quién? Sumo el segundo, porque el otro caso es símbolo, árbol, árbol. Observen aquí. Símbolo, árbol, árbol. Sumo el segundo y el tercero. Entonces, hago el llamado recursivo árbol sumado con el segundo, ¿cierto? De arbolito. Ay, yo le he puesto más bien arbolito guarebe o un nombre más. En fin, eso es lo bueno de mi sistema. Y el otro, árbol sumado con, creo que era KDR, no, sí, arbolito, cierro el caso, recuerden el paréntesis que abre, paréntesis que cierra, cierro el con, cierro el lambda y cierro el define. ¿Listo? ¿Por qué pudimos hacer esa función? Por ejemplo, yo en el parcial podría colocarles una gramática y bueno, especifique datos y especifique una función para sumar. ¿Y de qué depende de la función? ¿De qué depende esta función, muchachos? De la gramática. Si usted me empieza a colocar ahí que si el árbol es vacío, eso muerto. ¿Por qué se muere de una? Pues que la gramática no permite árboles vacíos. En ese mundo no hay árboles vacíos. ¿Sí? Lo siento, muchachos, no hay árboles vacíos. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? O sea, nosotros estamos estrictamente pegados a la gramática. Por ejemplo, cuando usted revisa la gramática de Java, eso es muy preciso. Cómo se escriben las clases, cómo se escriben las interfaces, cómo se escriben los métodos, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Very happy. Muchachos, yo apego a su felicidad. Bueno.